Sale, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva aventura. Este es el problema que les mencionaba la vez pasada. No sé si recuerdan que estábamos en la discusión que qué pasaba si le quitaba aceite bueno, la grasa a la leche, ¿no? Si se aumentaba o disminuía la densidad. Y es algo que más o menos va a pasar así en este problema. Ahí dice que se tiene una mezcla aceite-agua, donde el 10% en peso es aceite. Dice, si la densidad de la mezcla antes de ser sometida a un proceso de centrifugado era de 0.9823 gramos por mililitro, determine la densidad del aceite si solo pudo retirar el 60% del aceite, siendo la densidad de la mezcla al final 0.9987 gramos por mililitro. Si ustedes observan, le quitan aceite ahí y aumenta la densidad, se hace más denso. ¿Sale? Y es por lo que decíamos que el aceite, pues al ser menos denso y al estar ocupando más volumen, pues hace que disminuya la densidad del agua. ¿De acuerdo? Es lo mismo que pasa con la leche. Ustedes desgrasan, quitan pues esa fracción a la leche, la descreman y se hace más densa. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a empezar con lo primero. Dice que tengo una mezcla de agua, aceite, donde el 10% de peso es aceite. Entonces, como no tengo un peso definido, yo puedo suponer que por cada 100 gramos, ¿cómo va a estar aquí? 90% es agua y 10% es, ¿qué? Aceite, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Quiere decir que esto sería 90 gramos y eso sería igual a ¿qué? A 10 gramos. ¿Sale, vale? Y la densidad aquí de cuánto es? De 0.9823 gramos por mililitro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el volumen? ¿Cuál sería el volumen de la mezcla al inicio? ¿Sí? El volumen inicial, ¿a qué va a ser igual? No sé si estén de acuerdo conmigo. Bueno, voy a ponerles la fórmula porque capaz que se les olvida, ¿verdad? Densidad es igual a qué? Perdón, masa sobre volumen. Por lo tanto, ustedes no me lo van a creer, pero a través de complejos sistemas de ecuaciones, vamos a llegar a que el volumen es igual a la masa entre la densidad, ¿verdad? ¿Sale? Sí, digo, pues ya, si no pueden hacer eso está difícil, ¿verdad? Yo les tengo fe, yo les tengo fe. Luego de repente lo despejan al revés, pero casi siempre sería así, ¿vale? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que si yo tengo 100 gramos entre 0.9823 gramos por mililitro, ¿cuánto, cuánto tendríamos aquí? ¿Alguien tiene calculadora? ¿Trae calculadora? 101.8 mililitros. Muy bien. Sale. Es al inicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice? Que ustedes le retiraron por centrifugación el 60% de aceite. Entonces, salud, salud. El 60% de 10 gramos son, ¿cuánto? Ándele, 6 gramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, al final, al final, si yo le quité 6 gramos de aceite, ¿cuánto peso total voy a tener? ¡Qué bárbaro! Son lo mejor que hemos tenido aquí del Politécnico. 94 gramos de mezcla. ¿Sale? Que serían los 4 gramitos que nos quedan de aceite y los 90 de agua. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o sí? Entonces, no me lo van a creer ustedes, pero el volumen final
Casi siempre, sí, así es, casi siempre sería así, ¿verdad? Sí, perdón por no hacer el hincapié en esa parte. ¿Sale? Entonces, el volumen final, si ya tengo ya nada más 94 gramos y ahora lo divido entre la nueva densidad que ya tengo, 0.9987 gramos por mililitro, ¿cuánto sería el volumen final? A ver, cuénteme. 94.12 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, sí podemos observar ya que la diferencia de volúmenes va a ser el volumen de aceite que retiré. ¿Sí o sí? ¿Qué óvole, eh? Entonces, el volumen de aceite retirado, ¿a qué va a ser igual? Pásele. 101.8 mililitros menos 94.12 mililitros, ¿verdad? ¿Cuánto sería? A ver, ustedes para que no se me duerman. 7.68 mililitros. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces ya está más sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la densidad del aceite va a ser igual a la masa del aceite entre el volumen del aceite, ¿cierto? Entonces, ¿la masa cuánto es? La que retiramos, 6 gramos, ¿verdad que sí? Entre 7.68 mililitros, ¿cuánto tendríamos? Cuéntenmelo todo. 0.78 gramos por mililitro. ¿Sí o sí? Joven, ¿está lógico? ¿No está lógico? ¿Es difícil? ¿Complicado? Pero aquí lo complicado nada más es entender que bueno, tenemos unas condiciones iniciales y unas condiciones finales, ¿verdad? Yo siempre insisto en que siempre veamos cómo empezamos y cómo terminamos. ¿Vale? Perdón. Si ustedes observan cómo empezamos, siempre hay que saber cuánta masa tengo, cuánto volumen y su densidad. Entonces, al final yo sé cuánta masa y cuánta densidad, ya nada más calculo el volumen y con estos datos puedo calcular con la densidad, ¿verdad? Es algo que nos va a estar ocurriendo seguido en nuestros líquidos de nuestros sistemas automotrices. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener en nuestros líquidos la adición de diferentes polvos, grasas. O sea, vamos a tener una modificación de nuestra densidad y nosotros podemos también recuperar algunos líquidos, su condición inicial, haciendo estas estrategias, filtrándolos, centrifugándolos y en fin, así diversas técnicas de separación para regresarlos otra vez a una densidad o viscosidad que requeramos. ¿Sale? O sea, a ver, pregúntenme dudas. Nada. De verdad, no son lo mejor. Sí, porque siempre pregunto dudas. ¿Mande? Ya sabe, ya está al 100. Eso es todo. No lo dudo, no lo dudo. Así debemos de ser. Sin miedo al éxito, ¿verdad? Siempre, siempre adelante. Bueno, estable. ¿A qué va? No sé si alguien tenga dudas ya de lo que es la densidad. ¿Ninguna? Para ahora vamos a ir hacia lo que es la viscosidad. ¿Vale? ¿Lo voy a cambiar? ¿Sí le puedo cambiar? Ah, bueno, usted me dice cuando le cambie, pero vamos a ir viendo que la densidad, perdón, la viscosidad, pues va a ser una propiedad importantísima que normalmente ustedes la ven como qué tan espeso es un líquido. ¿Sale, vale?
Y obviamente, aquí lo vamos a describir la viscosidad como la facilidad o la resistencia a un líquido a fluir, ¿de acuerdo? ¿Y, y por qué fluye un líquido? Porque sus moléculas resbalan unas sobre de otras. Si no resbalan las moléculas unas sobre de otras, no fluye el líquido. ¿Sale? Y vamos a darle esa visión al líquido. Ya le podemos cambiar perverso, muy bien. Dice, o allá los compañeros de aquí enfrente, ¿cómo van? Dale, vamos. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, todos nos podemos agüitar. Bueno, entonces, fíjense, vamos a empezar entonces con la famosísima viscosidad. Viscosidad. ¿Verdad? ¿Sale, vale? Nosotros la vamos a representar con una N griega que, si mal no recuerdo, se llama mu, ¿verdad? Mu, porque la que es como M sería la mu. Pues new, ¿sale? N-I-U, new. Entonces, la viscosidad, mucha gente la describe como es la resistencia de un fluido, de un fluido a, a fluir. ¿Sale? Le puse fluido en general porque también no solamente puede ser líquido, puede ser gas. ¿Sale? También los gases que más o menos se comportan como fluidos tienen una cierta viscosidad para fluir a través de un sistema. ¿Sale? Entonces, si es esa resistencia de un fluido a fluir. Y si les mencionaba yo que requerimos que un fluido fluya, es porque sus moléculas, al estar acomodadas unas sobre otras, ¿sale? Ten en cuenta que esto, así como microscópicamente son las moléculas que forman el fluido, para que haya el efecto de fluir, requerimos que se requiere se requiere que las moléculas del fluido, ¿sí? resbalen sobre ellas mismas. ¿Sale? Es decir, si las moléculas del fluido no están resbalando unas sobre de otras, entonces no hay efecto de fluir. ¿Sale? Se quedarían estancadas, se quedarían quietas las moléculas y entonces hablaríamos pues de un sólido, ¿no? ¿Sale? Entonces, para poder fluir unas sobre de otras, pues es importante la viscosidad. Entre menos interacciones haya entre molécula a molécula, pues va a ser más fácil que unas resbalen sobre las otras, que fluyan. Es decir, aquí le vamos a poner entre más fuerzas intermoleculares, hay mayor resistencia a fluir, ¿sale, vale? ¿Qué son estas fuerzas intermoleculares? Son las que ustedes revisaron afortunadamente ya desde su química básica, se las saben todas perfectamente bien. ¿Verdad? Son esas fuerzas que hacen que las moléculas se atraigan unas a otras o se repelan. ¿Vale? Como por ejemplo el puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo, fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals. Ándele esas meras. ¿Sale? Obviamente si tenemos muchas fuerzas, las moléculas van a estar más unidas entre ellas
y pues va a ser más viscoso el fluido, ¿sale? Le va a costar más trabajo resbalar las moléculas unas sobre de otras. Si estas fuerzas son pocas o de una fuerza pequeña, pues va a ser más fácil que unas partículas o moléculas resbalen sobre las otras, ¿sale? Entonces requiere mucho de eso. Para poder estudiar esta parte de la viscosidad, el modelo más común es el modelo de cizalla. ¿Sale? Por ahí va a haber algunas imágenes que ustedes pueden buscar en el internet, que es como si a un libro le hicieran fuerza y la base se queda estática, pero lo demás se resbala, ¿verdad? Es decir, es como si tuviera yo un libro, está aquí, ¿verdad? Y y si yo le hago una fuerza a la otra tapa, ¿cierto o no es cierto? Bueno, está lleno de hojas, ¿verdad que sí? ¿Sale, vale? Espero que se entienda, que no sea tan, no sé si me explico, forma como que se deforma, ¿sale? Exactamente, un libro, la parte de abajo, si yo le ejerzo una fuerza, yo le ejerzo una fuerza, las tapas, la tapa de arriba, pues resbala sobre las hojas, ¿verdad? Y las hojas van resbalando unas sobre de otras, así como lo está haciendo ahí Renzo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿sí o no? Ahí trae un libro, pues, o sí saben que es un libro, pues, ya desde ahí va, es obvio, va. Si ustedes ponen un libro más o menos gruesecito sobre una mesa, sobre una superficie plana y le hacen fuerza, pues se va a formar esa parte. ¿Sale? Cuidado. Obviamente esto que estoy aquí yo poniendo en más rojito, pues sería como las pastas, ¿no? Las pastas. Y soy malo para dibujar, perdona, una disculpa ahí por las carencias artísticas, pero lo de menos sería las hojas. ¿Sale? En un fluido, en un fluido, pues las moléculas de abajo se quedarían estáticas o más o menos estáticas y conforme subimos las capas pues de las moléculas, se podían resbalar unas sobre de otras. ¿Sale? Obviamente, ¿qué pasó aquí? Que aquí ustedes pues forman también un ángulo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, aquí va a ocurrir algo muy, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, hay una relación que dice que la fuerza que yo ejerzo, ¿sale? Se llama cizalla porque se formó aquí se formó ¿qué? Una situación así, ¿verdad? Un pico, una cizalla, ¿sale? Esto es una cizalla. Por eso se llama fuerza de cizalla. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Lo vamos a poner aquí un poquito más bonito, a ver si se ve mejor. Está así, el sistema se movió así, y esto que está aquí, todo esto sería la cizalla. Sí, se forma un pico, es a lo que se refiere. ¿Sale? Por eso se llama fuerza de cizalla. ¿Cuánta fuerza ejerzo para que se forme ese ángulo, esa cizalla? Sale ese pico. Entonces, la fuerza que yo ejerzo sobre el área que tengo acá arriba de partículas, ¿sí? Es directamente proporcional a qué? Es directamente proporcional, ¿sale? Al cambio de velocidad, porque obviamente entre más fuerza, más rápido se va a mover, entre menos fuerza, menos rápido se mueven las moléculas unas sobre de otras. ¿Están de acuerdo conmigo? No. ¿Sí? Es la relación de la velocidad. Vamos a poner patitas para que no sea volumen. Entre la, el cambio de altura. ¿Cuál altura? ¿Cuál es la altura? Esto es la altura. Esto exactamente, esto es una proporción, ¿sale? La fuerza sobre el área es proporcional al cambio de velocidad y al cambio de altura, ¿sale? Porque si ustedes empujan su libreta,
pues va a cambiar la altura del grosor de las hojas, ¿verdad? Entonces, exactamente, ¿se acuerdan que siempre quitamos las proporciones con una constante, ¿verdad? ¿Y la constante cuál va a ser? Ándele, ¿cuál va a ser? Híjole, ya ves. Esta de aquí, ¿verdad? Ándele. Ya va. Eso es todo, Chihuahua. Sí, exactamente. Nuestra constante va a ser la nu, la viscosidad. ¿Sale? Este se llama viscosidad. ¿Sale? Y esa constante precisamente, nu, nos va a establecer la situación de que si son líquidos newtonianos o no newtonianos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la ves, Trucio? Sí. Obviamente, si ustedes hacen una gráfica y en una de ellas ponen la relación fuerza-área y en la otra, en la otra parte ponen la relación del cambio de velocidad respecto a la altura y esto les da un comportamiento lineal, pues, la pendiente, ¿quién es? La pendiente sería exactamente nu y, y si es recto, si se comporta recto, nosotros vamos a decir que este es un comportamiento newtoniano. ¿Se acuerdan de los que hablábamos la otra vez en el laboratorio? Hay líquidos, hay líquidos que ustedes le ejercen una fuerza y su viscosidad no varía, sigue siendo constante, ¿sale? O cuando menos en un cierto rango es constante. Esos son líquidos que vamos a llamar que tienen comportamiento newtoniano porque bueno, más bien se comportan de acuerdo a la ley de Newton, ¿sale? De la fuerza, ¿sale? Acuérdense de la tercera ley de Newton, que es que a toda acción corresponde una reacción, ¿verdad? ¿Sale? Pero, ¿qué pasa si ustedes ahora hacemos la gráfica, fuerza entre área, el cambio de la velocidad respecto a la altura, y esto me da así un comportamiento exponencial, logarítmico, o de repente, déjeme cambiarle el color a esto, para que se vea encima la gráfica diferente. Vamos a ponerle azulito, no sé, que de repente esto empiece a comportarse así raro y haga cosas totalmente extrañas que no sea un comportamiento lineal. ¿Qué vamos a decir entonces que es? No, no, newtoniano, ¿sale? Y es exactamente, no recuerdo quién nos comentó en el laboratorio que el de la maicena con agua, ¿verdad? ¿Alguien lo comentó? ¿Verdad? Sí, me acuerdo. Pero, ¿qué fue, Juan? ¿Qué fue? ¿Qué? Que nos recordó el experimento que se hace luego con maicena y agua, que ustedes lo toman sin hacer fuerza y fluye, ¿verdad? Se resbala por los dedos, pero si lo aprietan, se hace muy duro, responde, ¿verdad? Y eso es un comportamiento no newtoniano. Entonces, depende de lo que ustedes quieran diseñar, les va a convenir que el comportamiento sea newtoniano o no newtoniano, ¿verdad? ¿Sale? Ese es depende de ustedes lo que quieran diseñar y para lo que se vaya a emplear el líquido. ¿Sale, vale? Hasta ahí estamos bien. Esa es la viscosidad. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo, cómo se mide la viscosidad, ¿no? ¿Cómo la determinamos? Porque ahí están las ecuaciones, pero ¿cómo podemos medir eso? Entonces, de ahí viene lo que yo les comentaba, que podemos medirla cuando el líquido está estático, es decir, que el líquido no se mueve, se llama ¿qué? Cinemático, ¿verdad? Bueno, si más no me equivoco. Y cuando el líquido se está moviendo, que es cuando ya decimos es una viscosidad dinámica, ¿cierto?
Pues podemos medirla de las dos formas, cuando el líquido está quieto o cuando el líquido se está moviendo. Y ahorita vamos a ver las dos formas más comunes de medirlo. Entonces, ¿sí puedo cambiar? Sí. Ahí se queja. Bueno, ahorita me dice usted. ¿Vale? Y de aquí van a empezar a nacer las primeras unidades que yo les comentaba, que eran los POIs. Los POIs, ¿verdad? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Si yo despejo de ahí la viscosidad, ¿están de acuerdo ustedes conmigo que va a ser la fuerza por la derivada de la altura entre el área por la velocidad? ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, si yo le pongo unidades a eso, pues va a ser unidades de fuerza por unidades de altura, ¿sale? Entre unidades de área por unidades ¿de qué? De velocidad. ¿Vale? Entonces ahí vamos a tener el acomodo de las unidades. ¿Sale? ¿Alguien sabe dibujar un libro así aplastado? ¿Nadie sabe? Porque yo lo dibujé como que muy feo, ¿no? Bueno, espero. También los sólidos tienen viscosidad elevadísima, pero la tienen, ¿no? Por ejemplo, los vidrios, los cristales. Hay gente que ha medido cristales o vidrios que tienen una cantidad grande de años puestos en una ventana y se han dado cuenta que el grosor de arriba es más delgado que el grosor de abajo. Porque como que se va escurriendo, pues, ¿vale? Se va escurriendo. Dicen que es un sólido, más bien es un líquido de viscosidad elevada. O sea, a través de los años se va escurriendo, ¿no? O sea, claro que la velocidad con la que se está escurriendo es, pues, lentísima, ¿no? También hay un experimento por ahí muy famoso que pueden buscar en internet. ¿El de la brea? El de la brea, ándale, que... ¿Cuánto tardó? No me acuerdo cuántos años no tardó. Que dicen que es el experimento más largo, ¿no? Que ha habido en el mundo. En ¿cuánto era? En un embudo con lo cobrea, ¿no? El científico. Y creo que hasta inclusive una de las veces que cayó una de las notas, después de quién sabe cuántos años, me parece que andaba afuera, pero que le tuvieron que grabar el experimento para vivir la experiencia que por fin cayó la gota. Entonces, que es como parecido al chapopote. ¿Sale? Entonces, en 1938 empezó el experimento. Se lo puede buscar en internet. ¿Sale? Entonces va el siguiente. Sale. Decimos, bueno, primero vamos a ver las unidades. ¿Sale? La viscosidad cuando el líquido no se mueve. Aquí vamos a poner, se puede medir de dos formas, ¿verdad? De forma estática y de forma dinámica, ¿verdad? Sale aquí, el líquido no se mueve, el líquido no se mueve y en la dinámica el líquido, el líquido se mueve, ¿sale? Lo más común para medirlo cuando el líquido no se mueve, que sería la forma estática, lo más común es el equipo que yo les mencionaba que se llama viscosímetro de Brockfield. ¿Sale? Es como el equipo más común, y es el que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio, por ejemplo, el viscosímetro de Brockfield. Espero que se escriba así, ¿eh? Si no, ya la regué, de modo, lo corregimos, ¿verdad? Brockfield. Creo que es una O o a la mejor me falta una, ¿no? De Brockfield, que es, como les comentaba yo, es como una especie de chocomilera. Es un motor que también en la parte
interna tiene un dinamómetro para poder medir la fuerza. O sea, inclusive aquí en la parte superior, donde yo le puse ahí esa bolita. ¿Cómo, perdón? Yo lo andaba buscando. Y si trae toda la foto de una chupamillera. Sí, sí, parece, ¿verdad? En la parte de arriba, donde puse este círculo, se lo marqué así negrito, trae un nivel. Es un círculo que trae una burbuja y la burbuja hay que dejarla centrada para que esto esté a nivel. Lo vamos a hacer en el laboratorio, ustedes lo van a nivelar ahí, tiene sus patitas con tornillo para introducirla o retirarla y quede puesta, ¿verdad? Tiene una pantalla, tiene aquí un botoncito y otro aquí abajo, ¿sale? Obviamente esta es pantalla. Este es para seleccionar la aguja que van a poner, o para seleccionar la velocidad de giro, ¿sale? Y con este es bueno, también para seleccionar arriba o abajo, ¿sí? Seleccionar mayor o menor. Un valor mayor, un valor mayor. Seleccionar aguja o velocidad. O velocidad. Yo les mencionaba que tiene aquí abajo un eje en donde se atornillan unas agujas. Ustedes vieron ahí que teníamos una muy delgadita. Voy a poner esa aguja muy delgadita que es para líquidos más viscosos. Entre más gorda la aguja, para líquidos menos viscoso. Tiene un canalito, ustedes vieron que tiene un canal aquí, que hasta ahí se tiene que introducir la aguja al líquido. Y esto tiene un giro, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? Giro. Bueno, esto tiene aquí abajo un brazo y tiene unas patitas así en forma de triángulo, ¿verdad? ¿Sale? Ah, sí, aquí es cuerda izquierda, que se acuerden, izquierda. Lo que yo les mencionaba que luego lo querían atornillar y no podían, pero es porque es cuerda izquierda, ¿sale? ¿Y en qué mide este equipo? Tiene un dinamómetro y ve cuánta fuerza opone el líquido para que la aguja gire dentro de él, ¿sale? Es decir, yo tengo mi líquido, voy a tener un vaso con el líquido, va a estar aquí la aguja, ¿sale? Obviamente aquí está el nivel de la aguja, entonces va a medir la resistencia que opone el líquido al giro de la aguja, ¿sale? Y aquí entonces este equipo mide en poises, bueno, mide en milipois, ¿verdad? En centipois, perdón, pero mide en poises, ¿sale? ¿Y qué es un pois? Un pois es una P mayúscula y esto va a ser igual a ¿qué? A dinas por segundo sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son las dinas? Las dinas son unidades de fuerza, ¿sale? Por eso vienen del dinamómetro. Dele, por eso también se llama dinamómetro, porque viene de esa relación, ¿sale? Y esto puede resumirse como gramos sobre centímetro por segundo. Son del sistema, es la unidad de fuerza ladina en el sistema sesagesimal, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos centímetros, ¿sale? ¿Se acuerdan que está esa unidad que en vez de utilizar metros utilizamos centímetros? ¿De acuerdo? Centímetros, gramos y segundos. Cuando la internacional debería de ser metros, kilos y segundos.
¿De acuerdo? Es el sistema CGS. Ustedes lo pueden buscar así, ¿verdad? Entonces, esos serían los poise. Obviamente, el equipo mide en centipoise. Ustedes no me lo van a creer, pero un poise, ¿cuántos centipoise va a ser igual? Qué bárbaros, ¿ya ven? Yo no sé por qué. No, pues dicen ustedes que no saben, sí, sí saben. Centipoise, ¿verdad? ¿Sale, vale? Esa es la primera unidad en la que podemos medir la viscosidad. ¿Sale, vale? ¿Cómo ven? No sé si tengan dudas ahí, preguntas, aclaraciones. ¿Ninguna? ¿No? ¿Nariz? Bueno, si así se mide de forma, este, ¿cómo se llama? Estática, pues el líquido no se mueve. La otra opción va a ser cuando el líquido se está desplazando, ¿de acuerdo? Y estábamos comentando que el dispositivo más común para cuando el líquido se desplaza es que usar el viscosímetro de Oswald. Por ejemplo, también hay otras técnicas en donde se pone una probeta con un líquido, la probeta tiene al líquido y ustedes que tienen aquí, ponen una marca aquí A, ponen una marca B y unas canicas o unos balines los, los dejan caer sobre el líquido y miden el tiempo que tardan los, los objetos en desplazarse del punto A al punto B. Pues obviamente, entre más viscoso va a tardar más tiempo, o entre menos viscoso tarda menos tiempo. Entonces, ustedes conocen lo que deben de acordarse que es la fuerza entre el área, la viscosidad, el cambio de velocidad sobre la altura, ¿verdad? Ustedes conocen a quién, conocen la altura, ¿no? Pueden determinar la velocidad a la que fue, conocen el área del líquido, porque pues conocen el diámetro de la probeta y pueden calcular su área y, ¿y qué más pueden calcular ahí? ¿Cómo calcular la fuerza? Ándele, ¿qué óvole? ¿A qué es igual la fuerza? Masa por aceleración, ¿verdad? ¿Cuál aceleración? La gravedad. Perfectamente bien. Ándele, fuerza es igual a masa por gravedad. ¿Qué óvole? ¿Sí? Fuerza igual a masa por gravedad. Se pueden calcular todo y despejarla. La viscosidad son diferentes técnicas, dependiendo si tenemos el equipo o no lo tenemos. Podemos utilizar diferentes, ¿cómo se llama? Estrategias. ¿Sale? ¿Cuál sigue? Sigue cuando la viscosidad es dinámica, ¿sí? Es decir, que el líquido se está moviendo. Cuando, por ejemplo, tengo un tubo, el líquido cuando se desplaza a través del tubo, ¿qué ocurre? Que forma un perfil así, ¿cierto o no cierto? O sea, las líneas que están en el medio de fluido se desplazan más rápido que las líneas que están en las orillas, porque pues, el líquido está interaccionando con las paredes del tubo, ¿verdad? Y para esta viscosidad dinámica, ¿sí? Para cuando es dinámica, ¿qué vamos a utilizar para medir esta viscosidad? ¿Sale? Vamos a utilizar una fórmula que ya va a estar determinada, que dice que va a ser pi por presión, la presión que lleva el líquido, por radio a la cuarta, por el tiempo, sobre 8
L, que va a ser el largo del tubo, y la velocidad. ¿Sale? ¿Qué óvole? Y aquí se van a llamar stocks. 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 ¿Sale? ¿Y los stocks es igual a qué? Son igual a centímetro cuadrado por segundo. ¿De acuerdo? Por segundo. Obviamente, ¿quién es pi? Es pi, presión, radio pues, del tubo a la cuarta, tiempo que tarda en recorrer una cierta distancia, ¿sí? Porque sería una distancia L, ¿sale? ¿Vale? De aquí a aquí es el radio, lleva una cierta presión, Sí. ¿sale? ¿Sale? ¿Vale? Y va pues, a una cierta velocidad del líquido, ¿sale? ¿Vale? Normalmente la velocidad se saca con el caudal, ¿sale? No sé si alguna vez han conocido el caudal. El caudal. La L es lo largo del tubo. ¿Sale? El caudal normalmente se representa con una Q. Caudal es una Q, ¿sale? Y la Q es igual a la velocidad por el área. Pues obviamente no, por ejemplo, si la velocidad es metros sobre segundo al cuadrado y el área que es metros al cuadrado, ustedes van a decir tantos metros cúbicos por, digo, perdón, aquí es segundo, ¿verdad? Es velocidad. Metros cúbicos por segundo es el caudal. Si lo conocen, ¿cierto o no? Por ejemplo, ustedes van a la llave de su casa, ponen una cubeta de 20 litros, le ponen la marca de 20 litros y cuentan el tiempo en que se llenaron los 20 litros. Y dice, pues 20 litros entre tantos segundos les va a dar el caudal, el litros por segundo, ¿no? Y lo pueden transformar luego a metros cúbicos por segundo o lo que se requiera. ¿Vale, vale? Ese es cuando el líquido se mueve, vamos a utilizar la fórmula de los stocks, ¿de acuerdo? Y el equipo más común para medir esta viscosidad dinámica es el viscosímetro de Oswald. Viscosímetro de Oswald. No sé si ustedes recuerden cuando lo observaron en el laboratorio, que tiene una rama, aquí más o menos gruesecita, y al final acaba en una cavidad así como si fuera esfera. Luego de aquí viene una curva, que parecía que una pipa. Chis. Todo bien, ya, Una bachicha, ¿no? Se llaman así. ¿Sale, vale? ¿Cierto o no cierto? Bueno, más o menos está así, ¿verdad? Perdón por las carencias artísticas. Aquí tiene una línea, que es la línea A. Aquí tiene una línea, que es la línea B. ¿Sale? Ustedes van a llenar el líquido por la rama más gruesa a 3/4 partes. Luego, ¿qué van a hacer? Succionan el líquido. Succionan el líquido para que llegue, que se hace un acercamiento a esta parte de aquí. ¿Sale? Aquí está la línea A, aquí está la línea B. Ustedes llevan el líquido aquí arribita y sueltan la succión. Y por gravedad van a medir el tiempo que tarda en recorrer de la línea a la línea B. ¿De acuerdo? Y ya hay una fórmula que, como la que teníamos en la parte de arriba, la que tenemos en la parte de arriba, la podemos resumir como viscosidad 1 entre viscosidad 2 es igual a
densidad 1, tiempo 1, sobre densidad 2, tiempo 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer siempre? 100% recomendable, 100% recomendable. Vamos a hacer, por ejemplo, decir que el líquido 1, ¿quién sea? Ay, qué feo se ve aquí, perdón. El agua, ándele, líquido 1 sea el agua. Muy bien. ¿Sale? La viscosidad del agua, ¿sale? A 25 grados centígrados es un centipoise. ¿Sale? Todos los viscosímetros son distintos, no son igualitos. Por eso cada viscosímetro de Oswald hay que colocarle agua y conocer el tiempo en que tarda el agua en recorrer esa distancia. ¿Cuál es la densidad del agua? Pues ustedes la van a determinar con el pignómetro. Colocamos nuestra agua en nuestro sistema, vemos su tiempo y ya conocemos la viscosidad. ¿Y qué se hace después? Luego se introduce un líquido problema. Le medimos su viscosidad a través de la densidad que va a ser con el pignómetro y el tiempo que tarda. ¿Sale? Lo que vamos a estar midiendo en este dispositivo son los tiempos que tarda cada líquido y los vamos a comparar contra los del agua. Obviamente, un líquido que tenga tiempos que recorra en tiempos menores de AB, pues va a tener menos viscosidad. Si tarda, bueno, menos viscosidad que el agua, ¿verdad? Si tarda más tiempo que el agua, pues va a ser un líquido más viscoso que el agua. ¿De acuerdo? Mándeme. Pues no precisamente que esté siempre a 25 grados centígrados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reportar las temperaturas. Siempre vamos a reportarlas para comparar viscosidades, ¿verdad? Siempre vamos a comparar las viscosidades a la misma temperatura. ¿De acuerdo? A lo mejor nosotros agarramos un centipoise como referencia, pero hay que estar conscientes que sí se mueve, ¿no? O consultamos una tabla para ver a la temperatura que estemos trabajando, la viscosidad más exacta del agua y nos daría una información más certera el otro, ¿verdad? ¿Vale? Porque acuérdense que con la temperatura se modifica. Por lo general, a mayor temperatura, menor viscosidad y menor temperatura, más viscosidad, ¿verdad? ¿Sale? Por ejemplo, si tú quieres medir la viscosidad de una grasa, está muy complicado que escurra, ¿verdad? Muy lento, lentísimo, como ese experimento que hablábamos hace ratito de la brea. ¿Qué hacemos? Pues entonces podemos introducir ese viscosímetro de Oswald en un vaso con agua para hacer una especie de baño María y le podemos hacerlo a mayor temperatura, ¿no? O lo sumergimos en un aceite para elevarle su temperatura, no sé, a 150, 200 grados y lo haces a esa temperatura. Obviamente siempre vamos a reportar la temperatura a lo que lo estamos haciendo. ¿Sale? ¿A qué va? Sí, siempre vamos a ocupar o ocupamos una sustancia conocida. Si ya tenemos una sustancia bien caracterizada que conocemos sus densidades, sus viscosidades, la podemos sustituir por el agua. Aquí yo les decía el agua porque pues es una sustancia común, fácil de hacer y porque estamos a temperatura ambiente, pero si cambiamos la temperatura, si por ejemplo hago el experimento a 200 grados, ya no me permite usar el agua. A lo mejor utilizo un aceite que ya tenga yo bien caracterizado. ¿De acuerdo? Pues si tengan dudas hasta aquí, estos equipitos los estábamos viendo, estos dispositivos los vimos en el laboratorio, ¿cierto? Y ya saben cómo funcionan, ya vieron cómo hay que ponerlo.
Es 100% recomendable que este viscosímetro de agua quede vertical, que no quede con ángulo. Entre más vertical, mejor. Lo que va a ser por efecto de la gravedad. No, lo vamos a sujetar con una pinza de 3 dedos y un soporte universal. Pero lo vamos a poner sobre una superficie plana para que esté lo más posible vertical. Bien, bien paradito, sin ángulos. ¿Sale? No sé si vamos bien, vamos bien. ¿Qué tal? ¿Cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? Nos falta ver el miércoles. Aquí los espero, aquí en el salón. Lo que sigue ver es, ¿cuál? Tensión superficial, cap- capilaridad, ¿sale? 100% seguro el miércoles veríamos lo que es tensión superficial y capilaridad. Y a más tardar el viernes estaríamos ya abordando la presión de vapor para que la próxima semana hagamos puros problemas y empecemos a ver ya después el tema de combustión, ¿sale? Lo básico, la reacción de combustión con exceso de aire, sin exceso de aire, cuando es completa, cuando es incompleta y todo este suplicio de ustedes que es la estequiometría que se supone que la vieron y la aprobaron en primer semestre y luego acá dicen que no la vieron. O sea, entonces, cómo pasan el semestre si no la aprendieron? ¿Ah? ¿Sale? Ah, pues como ya no vamos a estar, como ya no estamos en línea, pues ya no es posible que otra persona haga los exámenes por ustedes, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ese sería para la próxima clase, ¿va? Entonces les agradezco, gracias por venir.